Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar de un nuevo tema. Nuestro nuevo tema son las altas culturas de la antigüedad. Y vamos a empezar con la cultura egipcia. Dentro de la cultura egipcia, decimos que Egipto es llamado un don del Nilo. ¿Por quién es denominado el don del Nilo? Por Herodoto, un historiador griego. Él denomina a Egipto como el don del Nilo. ¿Por qué? Porque habla de la domesticación de un río, que es el río Nilo. Como Egipto no era un centro o no era unas tierras fértiles, más o menos eran unas tierras desérticas, gracias al río Nilo se convirtió en tierras fértiles, sobre todo cuando hubo tiempo de inundación. Por eso es que el ciclo de las crecientes del Nilo hacía que las tierras de Egipto fueran fértiles, sobre todo, como vamos a ver más adelante, en los tiempos de inundación. Y es la agrícola o la agricultura la central economía de Egipto. El río es un medio de comunicación, porque vamos a ver que gracias al río Nilo, ellos construyen canales que hacen que las inundaciones lleguen hacia las altas tierras de Egipto, para que estas tierras se puedan hacer fértiles. También ellos construyen canales ¿para qué? Para poder guardar o para poder abastecerse de agua. Vamos a hablar un poco de la historia de Egipto. Egipto, como vemos aquí en esta línea de tiempo, para ver y ubicarnos en la historia, después que fue la edad de los metales, ahí tenemos, ¿verdad? La edad de bronce, y empieza con la invención de la escritura, para empezar la historia antigua, empezamos primero con el Imperio Antiguo. Pero antes del Imperio Antiguo, los inicios de Egipto, más o menos por este lado, después de la edad de los metales, a un comienzo, los inicios de Egipto se datan más o menos de cuando se dice que los primeros pobladores del Valle de Nilo llegaron aproximadamente hace 10.000 años. O sea, se van ubicando aquí, ¿cierto? Aquí van llegando los primeros pobladores hace 10.000 años. Y eso de 5.000 años antes de Cristo se forman las primeras comunidades aquí dentro. Las primeras comunidades que ellos lo denominaban o las llamaban los nomos, que eran las provincias. Se forman las comunidades, las provincias. ¿De qué está formado estos nomos? De comunidades de pastoreo y agricultura. ¿Quiénes se organizan y forman estos nomos o provincias, llamados provincias? Posteriormente, los nomos formaron reinos. Y esos reinos se forman en dos reinos, que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto, donde tenemos al primer faraón, que es Menes. Menes fue considerado como el primer faraón. Fue el primer faraón que reunió abajo su poder a ambos reinos. O sea, que unió a Alto y Bajo Egipto bajo un solo poder que era del primer faraón. ¿Quién era el primer faraón? Menes, ¿verdad? Llamado faraón. Y eso consolidó la unión del país. Y es cuando ya se pasa al Imperio Antiguo. Después de la formación de las comunidades de pastores y agricultores, se pasa a lo que es el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo es una etapa en la historia de Egipto. Dentro del Imperio Antiguo, ¿de qué hablamos? De la formación del gran Estado, o sea, de la formación de los primeros faraones que forman el poderoso Estado, donde la capital en el Imperio Antiguo va a ser Menfis, que gobernó todo Egipto, y esto alcanzó un periodo de estabilidad. En esta época, como era un periodo de estabilidad más o menos largo, fue en la época donde construyeron las grandes pirámides de Giza en el Imperio Antiguo. Entonces, ¿el Imperio Antiguo qué es?
está caracterizado por la creación del poderoso Estado, ¿verdad? Y la construcción de las pirámides de Giza. Luego tenemos el Imperio Medio. ¿Por qué se caracteriza el Imperio Medio? Porque se mueve la capital. En el Imperio Antiguo la capital era Menfis. En el Imperio Medio la capital viene a ser Tebas. Se caracteriza el Imperio Medio porque los faraones extienden sus dominios hasta la región de Nubia. Entonces, en el Imperio Medio hablamos de la extensión de sus tierras o la extensión de sus dominios hasta Nubia. Y proporcionaron un gran desarrollo cultural. Entonces, en el Imperio Nuevo, o el Imperio Medio, perdón, en el Imperio Medio se da el gran desarrollo cultural de Egipto. Después, aquí tenemos un intermedio antes de pasar al Imperio Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Imperio Medio empezaron las invasiones. El imperio empezó a querer decaerse. ¿Por qué? Porque atacaron los Hicsos que eran precedentes de Mesopotamia. Ellos empezaron a atacar o a invadir en el Imperio Medio. Y fueron expulsados. ¿Y por quiénes fueron expulsados? Por un príncipe tebano. Por ellos fueron expulsados los Hicsos. Y entonces fue que el Imperio Medio pasó a ser el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo se caracteriza ¿por qué? Porque es la unificación de todo el territorio. Ahí se da la unificación de Egipto, realizado por un faraón, que es el faraón Amosis, que permitió ampliar más todavía los dominios. Ahora lo amplió a Palestina y Siria. Además, que aquí en el Imperio Nuevo ocurrió un acontecimiento. Amenofis IV, que era un faraón, quería instaurar una nueva religión. Para eso vamos a enterarnos que la religión de los egipcios era politeísta. Bueno, Amenofis IV quería convertir la religión solo a un solo dios, que era Atón. Y quería que el politeísmo ya no existiera. Pero esto duró poco tiempo porque cuando murió Amenofis IV, también murió su propuesta de que solo se adora a un solo dios y volvió a Egipto a ser politeísta. Así que esto del cambio de la religión fue momentáneo nada más. Aquí en el Imperio Nuevo también podemos resaltar de que la capital se cambia de nuevo y la capital va a ser Amarna. En el Imperio Antiguo, la capital, ¿quién era? En el Imperio Antiguo era Menfis. En el Imperio Medio era Tebas. Y en el Imperio Nuevo, Amarna. ¿Cuál es la característica del Imperio Antiguo? De que se forma el poderoso Estado con los faraones, ¿verdad? Que tiene un largo trayecto de estabilidad. Y que ahí también se construyen las pirámides de Giza. Luego, en el Imperio Medio, vamos a ver que la capital es Tebas, ¿cierto? Eso ya sabemos. Y se caracteriza el Imperio Medio por extensión de dominios de los faraones, ¿cierto? La extensión de dominio de los faraones que se extendió ¿hasta dónde? Hasta Nubia, ¿verdad? Y también acá sucede el primer decaimiento de Egipto, que fueron invadidos por los Hicsos, procedentes de Mesopotamia, pero fueron expulsados por un príncipe tebano. Y es cuando se da el Imperio Nuevo. Y el Imperio Nuevo se caracteriza ¿por qué? Por la unificación del territorio. Se unifica el territorio de Egipto. ¿Quién lo unificó? El faraón Amosis, que permitió ampliar los dominios. Y en el Imperio Nuevo, ¿hasta dónde ampliaron los dominios? A Palestina y Siria. Y además se quiso cambiar el politeísmo para la adoración de un solo dios. ¿A cargo de qué faraón? Amenofis IV, ¿verdad?
que no logró restaurarlo, solo fue momentáneo, y Egipto volvió a ser politeísta después de la muerte de Amenofis. Y además, su capital del Imperio Nuevo, ¿quién es? Amarna, ¿cierto? Luego vamos por el último periodo de la historia de Egipto. Hablamos del Bajo Imperio. El Bajo Imperio se caracteriza ¿por qué? Porque acá ya se produce la decadencia de Egipto. Ya empieza a volver a sufrir invasiones. Sufre los ataques de los asirios, luego de los persas, ¿cierto? Y en un momento, al final, sufre el ataque o la conquista de Alejandro Magno, que era un representante de Roma. Y es cuando ya Roma toma el poder de Egipto y lo convierte en una provincia de su imperio. Y deja de ser Roma independiente, deja de ser Egipto independiente, ¿verdad? Para ser parte de Roma después de la conquista. Muchos invadieron, ¿has visto? Invadieron Ixos en la parte del intermedio y al final invadieron más asirios, persas, pero el que se quedó con Egipto, se podría decir que es ¿quién? Los que se quedaron con Egipto fue Roma. ¿Gracias a quién? Gracias a Alejandro Magno. Y Roma lo convierte a Egipto en una de sus provincias. Luego otras curiosidades que vamos a ver. Aquí está resumido. Ahí está el Imperio Antiguo. Para que se nos quede claro, porque eso es lo que tenemos que aprender en lo que es la historia de Roma, hablamos que el Imperio Nuevo, su capital, Menfis, ¿verdad? El periodo de mayor esplendor, porque ahí se forma el poderoso Estado. Destacan los faraones Keops, Kefren, Miquerinos y sus famosas pirámides, porque en el Imperio Antiguo que se da la construcción de las pirámides de Giza, ¿cierto? Luego tenemos el Imperio Medio, donde la capital se traslada ¿a dónde? La capital es Tebas. ¿Por qué se caracteriza el Imperio Medio? Por la expansión territorial de los faraones. ¿Hasta dónde se expande? Hasta Nubia, ¿verdad? Se expande hasta Nubia. El faraón y la nobleza se apropia de la producción agrícola del país. Luego, ahí mismo viene la primera baja o la primera crisis de Egipto, que es la invasión de los Hicsos, ¿cierto? La invasión de los Hicsos, que fue expulsado ¿por quién? Por un príncipe tebano. Y al ser expulsados empieza el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo se caracteriza ¿por qué? Por la unificación de Egipto. Y también se mantiene la capital en Tebas, pero hay una nueva capital después. ¿Cuál es? Amarna, ¿cierto? Y siguen conquistando tierras y conquistan en el Imperio Nuevo Siria y Palestina. Posteriormente con los famosos faraones Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. Y el Imperio Bajo o el Bajo Imperio o la temporada baja, ¿verdad? Se caracteriza por las invasiones, cuando Egipto empieza o Egipto cae en decadencia o se debilita con el periodo de la decadencia. Conquista y dominación de otros pueblos. ¿Quiénes vinieron? Vinieron los asirios, vinieron los persas, los griegos a invadir. ¿Y quién se queda con Egipto al final? Se queda Roma. ¿Gracias a quién? A Alejandro Magno.